Es bien sabido que la vastedad del océano esconde muchos secretos y que aún nos falta mucho por conocer, así que prepárate porque este episodio te va a dar los detalles de la recuperación de por lo menos uno de sus tantos secretos, un objeto submarino no identificado. Este es el testimonio del oficial de la Guardia Costera Shannon Lee, un muchacho un poco reservado, con una pasión por el mar y el servicio a su país. Se enlistó en agosto del 2001 y en noviembre lo enviaron al otro lado del mundo, a la isla de Guam en el Pacífico Sur, a completar su entrenamiento básico. Lo asignaron a un barco de mediano tamaño que había sido usado en la Segunda Guerra Mundial, el USS Sassafras. Dentro de sus labores de entrenamiento estaban la recuperación de boyas y ayudas de navegación, así como limpieza y reemplazo de boyas y cadenas. Para este fin, el barco contaba con una grúa que levantaba y sacaba estos objetos del agua. Desde que llegó, empezó a escuchar comentarios de avistamientos, tanto de ovnis como de OSNIs. Debido a su cercanía con la fosa de las Marianas, es un punto de mucha actividad ovni. Habla de la presencia de naves en el cielo incluso a pleno día, algunas cambiando de forma de disco a esfera. En una ocasión cuenta que vio una nave con 3 luces muy notorias en su parte inferior en las afueras del puerto cerca de la base. Esta fue registrada en la bitácora del barco, que al ser pequeño no tenía radar. El día del evento, que sucedió entre octubre y noviembre del 2002, salieron a las 8 de la mañana y estaban realizando todos los procedimientos de rutina de su entrenamiento. Un poco antes de las 4 de la tarde, se encontraban realizando la última práctica, y ya cansados por la actividad del día y con la sensación de haber cumplido bien su labor, habían empezado a hacer los arreglos para emprender el regreso al puerto. Sin embargo, los esperaba una gran sorpresa, porque justo en ese momento recibieron una llamada de un helicóptero de la Marina para dirigirse al encuentro de otra embarcación. Sonó la alarma de puestos de combate y el aviso de que no era un simulacro de práctica. Para Shannon, esto fue un momento de confusión y gran expectativa, pues nunca había enfrentado una situación real de combate. Todos corrieron a sus puestos y se dirigieron hacia la única embarcación visible a la distancia. Al acercarse, se dio cuenta que era un barco pesquero taiwanés, al que el helicóptero sobrevolaba en círculos. Tenía la red desplegada, pero al observar cuidadosamente, vio que tenía algo enredado en ella. El barco, a pesar de estar rodeado por el helicóptero y haber sido alcanzado por el barco de la Guardia Costera, no se detenía, a pesar de ir a poca velocidad. Cuando estuvo a una distancia considerable, pudo ver que se trataba de un objeto metálico gris, opaco, pero aún no podía ver bien sus detalles. Luego, se le ordenó a todo el personal despejar la cubierta y meterse dentro de la embarcación hasta nueva orden, lo cual era un poco inusual. Se encendió el generador de emergencia que se usaba para operar la grúa y solo quedaron 8 hombres en cubierta, 6 oficiales y 2 de los marineros más recientemente enlistados, incluyéndolo a él. Los 6 oficiales abordaron el barco pesquero y finalmente lo hicieron detenerse. Luego entraron al agua y cortaron la red para liberar el objeto, que era de unos 8 o 10 metros, perfectamente redondo en forma de disco, de un color plateado mate y unos 3 metros de alto. Algo que le sorprendió fue su flotabilidad. El objeto se veía inerte en el agua y no emitía ningún tipo de sonido, calor o radiación. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. La maniobra de recuperación requirió de mucho ingenio, ya que el objeto, al no tener ningún saliente o punto de anclaje, debió ser envuelto en una especie de arnés improvisado hecho con las escalerillas metálicas que se usan para que los buzos o personal en el agua subiera o bajara del barco. Shannon se dio cuenta que el objeto era muy pesado, porque él sabía que habían 2 tipos de estructuras asociadas a las boyas y equipos que regularmente reparaban y levantaban con la grúa, de las que ya conocían su peso. Unas eran de 7 toneladas y las otras de 9 toneladas. Este objeto era mucho más pesado e hizo que el barco se inclinara unos 45 grados al levantarlo, es decir, por poco voltea el barco. Era aparentemente hueco.
Su superficie no se rayaba ni siquiera con trozos de concreto que él utilizó para probar su dureza. Una vez en la parte de carga fue cubierto con lonas y las ventanas del barco se cubrieron con cartón para resguardarlo de las miradas curiosas de los marineros que estaban dentro del barco. Toda la escena parecía irreal porque estaban apenas a unos 24 kilómetros del sur del puerto. Al momento de llegada al muelle, estaba lleno de gente esperándolos, especialmente personal de la Fuerza Aérea encamuflado. Normalmente al llegar hay toda una serie de labores de limpieza y preparación para el próximo uso, que ese día fueron obviadas porque querían que todo el personal se fuera lo más pronto posible. Los 8 hombres encargados de la recuperación de la nave se debían presentar a una reunión especial de seguridad la mañana siguiente a las oficinas de MARSEC, la seguridad marítima. Esa quedaba en la estación de guardia costera del puerto. El día de la reunión de seguridad, Shannon estaba muy nervioso porque no sabía lo que iba a pasar, e incluso le pasaron por la mente ideas de que les podían borrar la memoria al estilo Hombres de Negro por haber visto la nave. Entre los oficiales presentes durante la reunión estaban el oficial ejecutivo de MARSEC, el teniente Corson. Había 1 o 2 almirantes de la Marina con estrellas que eran los de más alto rango. Uno de ellos tal vez era el comandante de la flota del Pacífico. Junto con ellos estaban el alférez Ryan y Picanu, el teniente Jarnett y los tenientes de clase 3 Belial y Finney. A todos se les explicó que no podían hablar nunca del caso porque estaba más allá de top secret o de máxima seguridad. No fueron amenazados, pero se les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, a Non-Disclosure Agreement. Se les dijo que era una nave experimental de la Marina, a lo cual su oficial superior objetó diciendo que era pura mierda, citando con fechas incidentes de avistamientos ovnis y OSNIs, por lo que Shannon se sintió muy orgulloso de que su oficial superior confrontara al almirante de esa forma. El almirante, para calmarlo, le dijo que si quería podían hablar del hecho en cuanto terminara la reunión. Posteriormente, su oficial superior le contó a Shannon que el almirante no le había dado más información al respecto. Él estaba muy enojado porque había puesto a su tripulación a cargo en riesgo por varias razones, porque el barco se pudo haber volteado y hundido, y porque los cables de la grúa se hubieran podido reventar y causar accidentes fatales. Yo personalmente incluiría también peligros de exposición a radiaciones. Aunque no hubo amenazas, sí se les intimidó invocando la posibilidad de presentar cargos por traición si revelaban información y que en algunos casos era castigada con la pena de muerte bajo el Código Uniforme de Justicia Militar o UCMJ por sus siglas en inglés. Eso yo sí lo llamaría amenaza de muerte. El acuerdo de confidencialidad decía básicamente que el día del incidente nunca sucedió y que nunca se debía mencionar con nadie, incluso con miembros cercanos de la familia. Esto lo querían hacer ver como un acto patriótico y de seguridad nacional. La bitácora del barco también desapareció. Mantener este tipo de situaciones en secreto puede ocasionar un gran daño psicológico, además de haber tenido que enfrentar problemas de discriminación y rencillas por parte del resto de la tripulación por haber estado trabajando en una operación importante con los oficiales mientras todavía era novato o recientemente enlistado. Se le diagnosticó al poco tiempo con depresión y un mes después del incidente se le prescribieron medicamentos. Un año después, su matrimonio terminó. El hecho de no poder hablar de esto ni siquiera con sus familiares era muy estresante y encontró gran alivio al poder hablar con el Dr. Greer. En este punto de la entrevista, y respondiendo a una de las preguntas de Shannon, el Dr. Greer le cuenta que sabe de la existencia de una base extraterrestre en la fosa de las Marianas, así como de naves terrestres similares a ovnis ubicadas también bajo el agua. Habla de otros objetos recuperados en esa parte del mundo como consecuencia del uso de armas de pulso electromagnético, pero dice que nadie quiere dar testimonio público de estos eventos. Cuenta la historia del capitán Horn, que estaba al mando de un barco en el Atlántico Sur en el año de 1973 y fue contratado para recuperar misiles balísticos intercontinentales de prueba
para verificar su precisión. Menciona que eran frecuentes los avistamientos alrededor de las pruebas. Una noche, y gracias a un nuevo radar instalado en el barco, fueron capaces de triangular la posición de una de las naves y la derribaron. A la mañana siguiente, los enviaron a las coordenadas del punto de impacto. No vieron los restos de la nave, pero recuperaron una cápsula de escape de aproximadamente 2 metros cuadrados con 4 cuerpos de extraterrestres al interior, cada uno de unos 90 centímetros de altura, sin orejas, sin cabello y con piel de tono oliváceo. El capitán Horn recuperó los cuerpos y los puso en el congelador del barco. Un submarino nuclear los interceptó y se llevó los cuerpos. Fue amenazado de muerte si hablaba del caso. La razón por la que el capitán Horn contactó al Dr. Greer fue para preguntarle por sus trajes ajustados al cuerpo y aparentemente sin ningún cierre. El Dr. Greer le explicó que estos trajes, parcialmente metálicos, se materializaban ajustándose al contorno del cuerpo y actuaban como interfase de su campo bioeléctrico y su conciencia. Así que el uniforme era parte de su tecnología. La nave no necesitaba aperturas porque los extraterrestres se teletransportaban dentro y fuera, como se menciona en el incidente de Rendlesham Forest en Inglaterra, donde un objeto en forma de pirámide negra de color ónix aterrizó cerca de la base militar y se comunicó telepáticamente con los testigos. Menciona el Dr. Greer que lo curioso de este caso fue que el capitán Horn lo contactó más por la curiosidad de saber cómo era posible para estos seres meterse en sus trajes si no tenían un cierre aparente que por el evento en sí. Yo espero que les haya gustado este episodio y voy a continuar publicando más testimonios de recuperación de naves. Muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos con más relatos asombrosos en su canal Orígenes. Hasta pronto.